Muy buenas noches para todos en este viernes 26. Ah, no, hoy es viernes 29, discúlpenme. eh, Efectos de la semana de trabajo. Mm, Hace rato no nos veíamos. eh, Cosas de producción, de tiempos y de vida. Hoy vamos a continuar con más Maldito Karma del señor David Sefier. Eh, la última vez quedamos en que nuestros protagonistas que estaban encarnados, reencarnados, habían vuelto a la vida en hormigas, hicieron una buena acción con la esperanza de poder morir y volver a reencarnar. Eh, He estado leyendo algo sobre karma. Y aparte de que se habla de que es una energía trascendente, se habla también de que esta energía tiene un espíritu, si se pudiera decir, de justicia o equilibrio de acuerdo a, a las acciones que definitivamente podemos hacer o contemplar en esta vida. Voy a mirar acá un poco, creo que se está escuchando bien, sin problema. Buenas noches, muy buenas noches para los community, para la community que siempre nos permite estar en contacto con ustedes, maestro Edgar. Gracias por una tarde de lectura y vino no, tinto, mucho tinto. Y a propósito, hoy para acompañar vamos a tomar tinto de nuestra tierra. Sin más preámbulo, mucha carreta hoy. Debe ser la nostalgia de haber pasado tanto tiempo lejos. Vamos a continuar con el libro en su capítulo número 22. Una vez más, volví a ver pasar la vida en un instante, pero esta vez se trató de mi vida como hormiga. Recordé el entierro, lo mucho que me afectó. Recordé cuando Janice confesó que me quería. Y el momento en que decidí impedir que él y Kelly se liaran. También recordé mis peleas con Barton, el trasero peludo de la reina, y que la matamos, y de ese modo salvamos a muchas hormigas. Esto último me llenó de orgullo demencial. En mi larga vida como persona no había hecho nada que pudiera recordar con orgullo, pero en mi corta vida como hormiga había logrado llevar a cabo algo importante. Después floté de nuevo por la nada blanca, dirigiéndome hacia la luz. No con mi cuerpo de insecto, sino con el de la persona, desnudo como lo había creado la naturaleza. Me sentí increíblemente bien teniendo otra vez un cuerpo humano. Tampoco había apreciado eso en lo que valía de mi primera vida. Consumía tabaco, alcohol, drogas y mucha comida basura. ¿O acaso era al contrario? ¿Y si lo había apreciado en lo que valía proporcionándole tanto placer con todas esas cosas? La luz era más intensa que en mi muerte anterior, más cálida, más agradable. Tenía muchas ganas de ir hacia ella, de fundirme con ella, más aún que la primera vez. Noté instintivamente que allí había algo más aparte de la luz y de mí. Haciendo un gran esfuerzo, aparté la mirada de la luz y la dirigí a un lado. Ahí flotaba Barton, que también volvía a ser una persona y asimismo estaba desnudo. No me hacía caso, solo miraba la luz, anhelante, esperanzado. La luz se volvió más intensa. No podía evitarlo, debía volver a mirarla. Justo entonces empezó a envolverme y también me sentí más segura que la primera vez, más feliz. Si existía el cielo, había llegado a él. Era maravilloso, no podía imaginarme nada más bello. Sin embargo, poco antes de que me envolviera por completo, me rechazó. No podía quedarme. Barton también fue expulsado. Parecía tremendamente triste. Y yo también tenía lágrimas en los ojos. De pronto, estaba sobre unas piedrecitas,
pero no eran las piedrecitas del camino que llevaba hasta la villa de Brad Pitt. Eso estaba claro, ya que me hallaba debajo del agua. Aquello estaba muy oscuro, pero con la escasa luz que había logré distinguir unas plantas verdes y altas que se movían a un lado y a otro de una mansa corriente. Así que me encontraba en el fondo de un pantano o de un lago, incluso de un mar. Nada más ser consciente de ello, noté que me ahogaba. Presa del pánico miré hacia arriba. De allí venía la luz que entraba en el agua. Tenía que llegar de inmediato a la superficie, al aire. Quería nadar, pero entonces noté que solo tenía 2 brazos, no 6, lo que significaba que ya no era una hormiga, pero tampoco era una persona, ya que solo sentía esos 2 brazos, ninguna pierna. Oh no, ya no tenía piernas. Pero ese no era mi problema más acuciante, sino el hecho de que no podía seguir conteniendo la respiración. Desde luego no es nada agradable encontrarse en una situación en la que la pérdida de las piernas no es el problema más alucinante. Nadé hacia arriba lo más deprisa que pude y me sorprendió lo bien que se me daba, lo naturales que me resultaban los movimientos, y eso, que hasta ese momento había evitado en la medida de lo posible lagos y piscinas. Ya de pequeña me preguntaba por qué tenía que aprender a nadar. A las personas no se nos había perdido nada en el agua. En las zonas de verano siempre morían nadadores que se creían demasiado buenos. Quienes no nadaban, en cambio, se quedaban tan ricamente en la playa, contemplando los esbeltos cuerpos de hombres y mujeres deportistas, según la preferencia de cada cual. Unas brazadas más y podría volver a respirar. No debía darme por vencida. Con las últimas fuerzas que me quedaban salí a la superficie y noté que no podía respirar. Cogí aire como una loca, pero cuanto más lo hacía, tanto más amenazaba con ahogarme. El pánico casi me hizo perder los nervios. Quería llevarme las manos al cuello, pero mis brazos eran demasiado cortos y tampoco tenía cuello. Me mareé. No conseguí mantenerme por encima del agua. Me deslicé bajo la superficie, convencidísima de que me ahogaría. Demasiado débil para nadar. Me fui al fondo y de nuevo podía respirar. Debajo del agua. ¿Cómo coño era posible? Un pez rojo enorme vino nadando hacia mí. Al menos en ese momento me pareció enorme. En realidad era tan grande como yo. Y gorgoteó con la voz de Barton. ¿Eres tú, Daisy? En cualquier otra situación habría tomado nota encantada de que Barton ya no me llamaba loca o Daisy, sino que por primera vez usaba mi nombre. Pero lo que hice fue deducir que las dificultades para respirar que había notado al renacer se debían únicamente al pánico de hallarme de pronto bajo el agua. Me puse a mirar mi nuevo cuerpo de pez, las pequeñas aletas, las escamas. Intenté también descubrirme las agallas, cuando detrás de nosotros una voz suave y amable dijo: Os doy la bienvenida, amigos míos. Nos volvimos. Hacia nosotros nadaba un pez increíblemente gordo con franjas blancas y anaranjadas. Un pez payaso, que hasta entonces solo lo conocía por Buscando a Nemo, la peli de Pixar. Esbozaba una sonrisa beatífica. Buda, contestó Barton irritado, y yo pregunté indignada: ¿por qué demonios somos peces? Los demonios no tienen nada que ver con esto, sonrió el pez payaso, que me gustaba tan poco como los payasos de verdad. Ni siquiera existen. En otras circunstancias, una información así habría resultado tranquilizadora, sobre todo a pecadores ocasionales como yo, pero en ese momento los demonios no me interesaban. Eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué somos peces? Bueno, habéis acumulado buen karma. Exacto. Así que deberíamos ser otra cosa. ¿Un gato o un perro? Preguntó el risueño pez payaso. Justo. Pero eso no os llega. ¿Que para eso no nos llega? ¿Que para eso no nos llega? Eso he dicho. Hemos evitado una guerra, protesté. ¿Quién puede decir que ha hecho eso?
pocos, convino Buda. Su permanente sonrisa se volvía más agresiva por momentos. Si fuera una persona, habría echado ese pez a la parrilla. De modo que pregunté, ¿y por qué no somos debidamente recompensados? Lo habéis hecho por los motivos equivocados. Por un instante me quedé de una pieza. Queréis ser un animal de mayor tamaño para hacer el mal. Miré las piedrecitas del fondo, avergonzada. Aunque separar a Janis y Kelly y a nosotros nos pareciera bien, a los ojos del pez Buda estaba mal. Disfrutad de vuestra nueva vida, repuso sonriente el pez gordo. Es una recompensa por lo que habéis hecho. Os la habéis merecido. Una luz resplandeciente envolvió a Buda, que fue hacia ella. Escasos segundos después no quedaba ni rastro, ni de él, ni de la luz. ¿Qué le ven sus adeptos a ese hijo de Pupi?, preguntó Barton frustrado. No contesté, estaba demasiado desesperada. Dijera lo que dijese Buda, ir nadando por el lugar como un pececillo dorado no era ninguna recompensa. Era mucho peor que ser un gato o un perro. Habría sido mejor reencarnar incluso en una moscarda. Siendo peces, ¿cómo íbamos a impedir que Janis y Kelly se liaran? Pero sobre todo, siendo un pez, ¿cómo iba a estar cerca de Janis? We are too lonesome swimming in a fishbowl year after year, cantó Barton en el agua triste. ¿Y eso? ¿A qué viene ahora? Somos dos almas en pena nadando en una pecera, año tras año, de Wish You Were Here, de Pink Floyd. Así pensaba titular mi próxima película que iba a producir yo mismo, como la canción, una versión moderada de Esperando a Godot, como brokers de Wall Street, que esperan a los camellos que les pasan la coca. ¿Y cómo es que se te ocurre eso ahora? Observa. A nuestro alrededor, el agua se desliza, a nuestro alrededor, en el agua, se deslizaba un montón de peces ornamentales, con todos los colores del arco iris. A poca distancia se veían burbujas de aire ascendentes, una bomba de oxígeno. En el mar no habían esas cosas, ni en los lagos, ni en los pantanos. Me puse a nadar. Sorprendentemente, deslizarme por el agua incluso me deparó cierta satisfacción y descubrí mi débil reflejo en un cristal. Así que estábamos en una fish bowl, una pecera, para ser más exactos, en un acuario. Pero no en un acuario cualquiera, sino en el de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y en verdad éramos two lost souls, dos almas en pena. ¿También eran los demás peces almas en pena? No. Estaba claro que, a juzgar por los abúlicos que parecían, allí no había ninguna persona reencarnada. ¿En qué se habrían reencarnado Casanova y Arg? A fin de cuentas, habían actuado de manera más altruista que nosotros. A través del cristal, disfrutamos de una vista estupenda del sofá de diseño lila, y de Janis y Kelly, que en ese momento entraban juntos en la habitación. Ambos llevaban una ropa distinta de la última vez. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde que morimos como hormigas? El vuelo es mañana, informó Kelly. En Estados Unidos los periodistas no me dejarán en paz. Yo estaré contigo, repuso Janis cogiéndola de la mano. ¡Pi! Exclamó Barton. Eso está bien, repuso Kelly agradecida, y acarició la mejilla de Janis, que estaba encantado. Me gustaría hacer algo que está mal, muy mal. ¿Y qué es?, quiso saber él. Besarte. Horrorizados, Barton y yo pegamos nuestra boca de pez al cristal. Sin tan siquiera esperar a que le respondiera, Kelly besó a Janis, y por lo visto a él no le pareció nada mal, a juzgar por cómo le devolvió el beso. Nunca me había dolido nada tanto, ni siquiera la muerte. Janis y Kelly se besaban cada vez con más ganas. Sí,
aquello seguía así, se desnudarían delante de nuestros ojos saltones. Me entró mucho frío, aunque el agua estaba caliente. Por lo menos podrían irse de la habitación, se quejó Barton. También nosotros podríamos no mirar. Podríamos, sí. Ninguno de los dos apartó la vista. Kelly se deshizo la trenza y se sacudió el pelo. Lo hace siempre que quiere dejarse llevar, dijo Barton entristecido. ¿Deberíamos mirar para otro lado de una vez? Deberíamos, sí. No dejamos de mirar. Aunque lo hiciéramos, dijo Barton, los oiríamos, porque no podemos taparnos las orejas con estas aletas tan cortas. Como pez, de pronto me volví una mirona. ¿Cuántas veces me habrían visto practicar sexo personas reencarnadas en arañas, moscas, mosquitos u otros bichos? ¿Y qué clase de personas serían si se habían reencarnado en unos animales tan bajos? Hay cosas a las que es mejor no darles muchas vueltas. Janice le desabrochó despacio la blusa de seda rosa a Kelly y dejó a la vista dos espléndidos pechos. Dime que son de silicona, le pedí a Barton. Te podría decir que son de silicona. Bien, contesté y me alegré un poco, pero estaría mintiendo. ¡Mierda! Ahora Kelly le quitó a Janice la camiseta. Para haber tardado meses en acostarse con Barton, iba bastante embalada. Menuda falta de respeto, rezongué. Pues sí, cuando hace tan poco que hemos muerto. Barton también estaba profundamente afectado. Aunque a Buda le parezca mal, sigo queriendo separarlos. A Buda una pide vaca, exclamó Barton. Un buen mojón, de elefante, con diarrea. Pero no era más que palabrería. No podíamos desear que a Buda le cayera encima un mojón, pues él era quien ponía las reglas. ¿O acaso solo era el que las hacía valer? En cualquier caso, si fastidiábamos a esos dos, acumularíamos mal karma. Si tuviéramos un solo motivo desinteresado por el que no pudieran estar juntos, apunté lanzando un suspiro. ¿Quieres decir, aparte de que vaya contra natura, que semejante loser esté con una mujer como ella? Janice no es un perdedor. ¿A qué se dedica? Estudia las guerras púnicas. Pues eso, un loser. Janice le quitó a Kelly los pantalones vaqueros despacio, dejando a la vista los sexys muslos alive. Dime que es malo en la cama, me pidió Barton. Te podría decir que es malo en la cama, pero sería mentira. Ajá. También Janice se quitó los vaqueros. Ahora estaban en ropa interior. Janice con unos boxers y Kelly con unas braguitas negras de encaje. Se las regalé yo, se lamentó Barton. Me costaron $1989. Al oír aquello, la clienta de H&M tragó saliva. Janice y Kelly se besaban con pasión. Me pregunté si los peces lloraban. Seguro que no tardaría en averiguarlo. Deberíamos parar de mirar de una vez, susurré. Ya, afirmó débilmente Barton. Pero seguimos con las bocas de pez pegadas al cristal, por masoquismo, por idiotez. Y estuvo bien, muy bien incluso, porque me di cuenta de algo que hizo que me dejara de compadecerme. ¿Has visto eso? Pregunté con nerviosismo. ¿El bulto que tiene el loser en los calzoncillos? Preferiría no haberlo visto. No me refiero a eso. Janice la está besando con los ojos abiertos. Pues eso, un loser. Eso significa que no la quiere. Puede que siempre bese con los ojos abiertos. No. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Barton. Porque cuando me besaba a mí, los cerraba. Y eso lo sabes porque yo tenía los ojos abiertos. ¿Y no lo quieres? Era verdad. O mejor dicho, era verdad entonces, pero ahora los celos me estaban matando. Quería separarlos con todas mis fuerzas y echaba mucho de menos a Janice. Barton miró a su mujer, o a lo que quiera que fuese para él ahora Kelly, y constató: tiene los ojos cerrados. En su cara de pez vi reflejada la preocupación de que Kelly pudiera enamorarse de Janice. Más le vale a Harry Potter no hacerle daño.
¿Cómo se lo iba a hacer? No acababa de imaginarme que una persona tan buena como Janis pudiera romperle el corazón a una superestrella. Nicole sabe que ningún hombre la quiere por sí misma, incluido tú. Ahora todo es tan distinto, dijo en voz muy baja. Quería a su mujer. Cierto, solo se sabe lo que se quiere cuando se ha perdido. Al menos cuando uno es idiota, como Barton, como yo. Yo también entendí definitivamente que todo había cambiado. Quería a Janis. Está claro que Nicole piensa que tu Harry Potter es sincero, espetó Barton, pero es como todos, solo quiere su cuerpo. Me habría gustado defender a mi querido Janis, pero en lo más profundo de mi ser sabría que Barton tenía razón. Janis era decente, pero ni siquiera el mismísimo Dalai Lama habría podido resistir la tentación de darse un revolcón con una mujer así en un sofá de diseño. Y si Janis lo hacía ya mismo, me partiría el corazón. Le hará daño, aseveró Barton con tristeza. Al oír eso se me ocurrió una idea y empecé a gritar de alegría. ¡Qué guay! ¿Guay? ¿Te has vuelto loca del todo? Barton intentó darme con la aleta, pero estaba tan lejos que lo único que consiguió fue echarme un poco de agua. Si los separamos, salvaremos el corazón de Nicole, haremos algo bueno y acumularemos buen karma, y después podremos estar siempre con ellos, como animales de compañía. Me imaginé que era un gato y vivía con Janis. Dormía en su cama y me arrimaba a él siempre que quería. Aunque no sería la relación de amor perfecta, sí mucho mejor que tener que mirarlos a él y a Kelly siendo un pez. Un buen plan, repuso Barton, pero olvidas una cosa. ¿De qué cosa? Pregunté crispada porque ya estaba otra vez buscando el pelo en la sopa. Están a punto de montárselo. Pues tendremos que actuar deprisa. Janis había vuelto a abrir los ojos mientras se magreaban y miraban hacia nosotros. Teníamos que distraerlos como fuera para que dejaran a Kelly. Pero, ¿cómo? Darle con las aletas al cristal no creo que sirviera de mucho, ni darle con la cabeza tampoco. Aunque me estrellara contra el cristal tan fuerte que me produjera un traumatismo craneal, probablemente Janis ni se diera cuenta. ¿Qué más sabían hacer los peces? Aparte de nadar, abrir y cerrar la boca y mirar con los ojos saltones. No sabía nada, pero nada de peces. En casa de mis padres nunca habíamos tenido ninguno, y tampoco conocía a nadie que tuviera. En realidad, solo me había interesado de verdad los peces una vez en mi vida, cuando vi Buscando a Nemo. ¿Buscando a Nemo? Exclamé. ¿Perdona? ¿Has visto Buscando a Nemo? ¿La película? No, contesté irritada, el musical. ¿También hay un musical? Preguntó Barton sorprendido. Pues claro que no. Entonces, ¿por qué lo dices? ¿Conoce la película o no? Solo me gustaban las películas de animación que doblaba yo, y en las que se trabajaba poco y se ganaba mucho. Todas las demás me daban lo mismo. ¿A dónde quieres ir a parar? Ven conmigo. Nadé hacia arriba lo más deprisa que pude. Cuando llegué a la superficie, me coloqué de lado y dejándome arrastrar, fingí que estaba muerta, como hacían los peces en Buscando a Nemo, para que los sacaran del acuario, los echaran al váter y acabasen en el mar cuando tiraran de la cadena. ¿Se puede saber qué haces? Quiso saber Barton, que para entonces también había llegado arriba. No preguntes tanto, le espeté, y haz lo mismo que yo. Nadó hasta mí con escepticismo y se hizo también el muerto. Con el rabillo de mi ojo saltón, vi que Janis nos descubría, justo cuando Kelly iba a quitarle los calzoncillos. Exclamó horrorizado. ¡Hay unos peces muertos! Kelly dejó en paz los calzoncillos de Janis. Los dos se levantaron y prácticamente desnudos se acercaron al acuario. ¡Qué grandes son!, observó Barton fascinado. Pues claro, son personas, susurré yo. Me refiero a sus pechos. Los desnudos pechos colgaban sobre nosotros como dos maravillas de la naturaleza. Bueno, en realidad no colgaban absolutamente nada. La fuerza de la gravedad no les afectaba.
Al parecer, según Sigmund Freud, las mujeres sentían una especie de envidia del pene, pero a mí siempre me habían dado más envidia los senos. Pero todavía salen burbujas, constató Kelly. Dejamos de producir burbujas en el acto. Ya no, respondió que Janis tragando saliva. Le recordamos a sus difuntos amores sin que supieran que los peces que tenían delante en realidad eran ellos. Kelly volvió al sofá y se puso la blusa de seda. Les habíamos aguado la fiesta, justo lo que yo buscaba. Bien hecho, dijo Barton con cuidado para no burbujear mucho, y fui consciente de que me sentía orgullosa de obtener su aplauso. Entretanto, Janis nos miraba, triste. Pensaba en mí. Yo lo veía perfectamente. Me había querido durante muchos años y me seguía queriendo, como yo a él ahora. Los sacaré de ahí, dijo con lágrimas en los ojos. No vayan a envenenar a los otros peces. Barton y yo nos miramos espantados. Acto seguido estábamos en el cuarto de baño. Janis tiró de la cadena y el remolino nos arrastró, y Barton soltó. Ahora odio las películas de animación. Cabría pensar que en una situación peligrosa quizás uno sienta algo más relajado si sabe que pase lo que pase volverán a ser. Pero cuando un remolino lo lanza a uno al alcantarillado y tiene la sensación de que su cuerpo de pez va a acabar hecho trizas, no hay lugar para los pensamientos relativos. Primero me di un cabezazo con el esmalte de la taza, luego contra la cabeza de pez de Barton, y después los dos desaparecimos en la oscuridad. Mientras caíamos, no parábamos de golpearnos contra las frías tuberías de metal y gritarnos, y gritamos, y gritarnos, y para variar también empezamos a dar vueltas, hasta que al final caímos con todo nuestro peso al alcantarillado, iluminado débilmente. Tardamos un rato en recuperar el habla en aquella agua asquerosa, y al principio todo se limitó a ¡buah! ¡Ugh! ¿Vomitarían los peces? Allí abajo olía fatal, casi tan mal como en un piso compartido solo por chicos, y siendo peces lo olíamos, aunque no tuviésemos nariz. Desconocía si los biólogos sabían que los peces tenían sentido del olfato. Si no lo sabían, tampoco habría supuesto una gran sorpresa, como solía decir Janis. El error forma parte de la ciencia. Mientras yo me sorprendía pensando en Janis, incluso en esa cloaca apestosa, Barton empezó otra vez con lo que mejor se le daba con grandísima diferencia, criticar. Pues sí, un plan estupendo, me dijo, cuando avanzábamos despacio en la corriente del alcantarillado. ¿Cómo ibas a ver que nos tirarían al váter tan deprisa? Aduje. ¿Y qué esperabas? ¿Un bonito entierro en el mar? La verdad es que no esperaba nada. Ese es tu problema, que no piensas bien las cosas. Aunque era verdad que pensar bien las cosas no era precisamente uno de mis puntos fuertes, su crítica me cabreó. Es mucho más fácil criticar que proponer algo. Tengo una propuesta. No me lo puedo creer. No iremos nada más, y en cuanto salgamos de esta cloaca, nadaremos cada uno por su lado. Pero lo de Janis y Nicole, los dos queríamos. De todas formas, no los volveremos a ver, replicó con amargura Barton. En eso no había pensado aún. ¿Cómo íbamos a regresar a la villa siendo peces? Y peor todavía, ¿cómo íbamos a ir a Nueva York, donde tenían intenciones de volar al día siguiente Janis y Kelly? Profundamente triste, seguimos adelante con la corriente, dejando atrás cosas que la gente tiraba al váter y que hubiera preferido no tener que ver de cerca. Para no pensar en esas cosas, ni en Janis, me pregunté dónde seríamos expulsados. Se me pasó por la cabeza la clase de química de noveno curso, a la que prestaba atención excepcionalmente porque me parecía muy mono Lenny, el profesor en práctica. Era como el que adopta el papel de niño inocente en un grupo de música compuesto por jovencitos, y además nos enseñaba chulas,
por ejemplo, a fabricar una bomba atómica guarridonga y lo que podía causar algo así en la Asamblea General del Partido Neonazi NPD. En cualquier caso, se me ocurrió que no acabaríamos en el mar, como en Buscando a Nemo. No, las aguas residuales desembocaban en una depuradora. En ella, lo primero que había era un rastrillo donde quedaban retenidos los objetos de gran tamaño, entre los que sin duda se encontraban los peces de acuario, y todo lo que quedaba allí iba a parar a una planta de compostaje. Barton me echó una mirada con sus ojos saltones. Seguro que su humor no mejoraría si le contaba que acabaríamos siendo compost. Me pregunté si la prensa haría mucho daño. Como pude comprobar cuando caímos al alcantarillado, los peces sentíamos dolor. ¿Sufriríamos una especie de tortura? Y en caso afirmativo, ¿no acumularíamos mal karma, Buda, o quien quiera que fuese el responsable de las reencarnaciones si nos torturaba así? Cuando mi madre murió de cáncer, también me pregunté si Dios no tendría que estar en el infierno por permitir que existieran cosas como el cáncer. Tras casi una eternidad en la que la situación empeoraba por segundos, la corriente nos arrojó al aire libre. Fue estupendo, porque ahora en la turbia agua entraba luz. Al mismo tiempo, temí que la depuradora no estuviera muy lejos. La idea de la inminente muerte hizo que se me encogieran las agallas. Entonces, de pronto, noté una corriente fría que procedía de un lado. De alguna parte llegaba agua limpia, lo que significaba no solo que el asqueroso olor a cloaca se desvanecía, sino sobre todo que había una salida, una posible salvación. ¿De dónde vendría esa agua pura? ¿De un arroyo, un lago, un río? Daba lo mismo. Allí podían vivir los peces. Si conseguíamos nadar contracorriente hasta llegar a esas otras aguas, nos libraríamos del rastrillo de la depuradora y del montón de compost. Presa del nerviosismo, me dispuse a contarle mi plan a Barton. ¡Ahí hay agua! Empecé. ¿No íbamos a estar callados? Me interrumpió. Pero lo que estás haciendo no es lo que se dice estar callado. Escúchame, eso tampoco es estar callado. Joder. Y eso, desde luego, tampoco. O me escuchas de una vez o te convierto en un palito de pescado. A Barton le sorprendió que fuese tan bestia y por un breve instante pensé que había captado su atención. Pero entonces dijo, y las amenazas no surten efecto en mí. ¡Arrrr! Creo que será mejor que me tape las orejas. Pero si no tienes orejas, pues me las taparé, lo que tengamos en lugar de orejas, aseveró él. No tenemos nada en lugar de orejas, pero algo para oír sí tenemos. Y eso es lo que me voy a tapar ahora. Tus aletas son demasiado cortas. Barton se miró las mini aletas. Era para volverse loco. Mientras discutíamos sobre la anatomía de los peces, nos alejábamos más y más del agua limpia. Es muy importante, supliqué. Si no te callas, me pondré a cantar mientras hablas. ¿Sabes cantar? Country roads take me home. ¿Era coña? To the place I belong. No era coña. Cada vez nos distanciábamos más de las aguas que habrían podido ser nuestra salvación. Quizá debía largarme sola y abandonarlo a su destino, el compost, pero de ese modo difícilmente acumularía buen karma. West Virginian Mountain Mine. El rastrillo apareció delante de nosotros y parecía formidable. Barton se detuvo. ¿Me escucharía de una vez? Casi en el último momento. Sin embargo, el muy idiota dijo, ¿sabes? Nunca he entendido quién o qué es Mountain Bike. Sencillamente no se había percatado del peligro. ¿Es la madre de una montaña? Y si lo es, ¿se llamará el padre de la montaña Mountain Daddy? ¿Y existiría también un Mountain Tío Abuelo? ¡Mira ahí! Grité y señalé con la aleta izquierda al frente. Por fin vio el rastrillo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Algo de lo que deberíamos alejarnos lo antes posible.
repuse, soltando un gallo. Di media vuelta y empecé a darle a las aletas contracorriente, en dirección al agua limpia. De repente, que Barton me siguiera o no karma, me importaba un comino. ¡Guau! Oí que exclamaba. ¡Cocaína! ¿Cocaína? Eso sí que era una sorpresa. Me volví y vi que en el rastrillo, entre bastoncillos de algodones, condones y demás basura, también había una bolsita con polvo blanco. Probablemente hubiese habido una redada en alguna parte, y alguien había tirado la droga al váter deprisa y corriendo. De la bolsita salía un hilillo de coca. Dejé de meter hace 5 años, dijo Barton, más bien para sí. ¿Así que Barton consumía drogas duras? ¿No solo se fumaba unos porros como yo y se comía de vez en cuando una pastilla? En la prensa nunca había aparecido nada de problemas de adicción, ni tampoco se había hablado nunca de un tratamiento de desintoxicación. Barton estaba mucho peor de lo que suponía, más incluso que yo. ¿Qué efecto tendrá en los peces? Se preguntó y se quedó mirando el polvo, que iba hacia él en grumitos. Nadó directamente hacia ellos. El muy idiota se los quería tragar. No solo recaería y se colocaría, sino que además quedaría atrapado en el rastrillo. ¿Cómo odio a este tío?, afirmé lanzando un suspiro y nadé lo más rápido que pude hacia él e intenté cogerlo. Resultó más difícil de lo que pensaba. Con las aletas no conseguía agarrarlo. Así que se me resbaló y siguió nadando hacia el rastrillo. No veía tanta cocaína desde el cumpleaños de Charlie Zen, comentó maravillado, y los ojos comenzaron a hacerle chiribitas. Aquella cosa lo tenía como hipnotizado. ¿Qué podía hacer? ¿Agarrarlo? No. Y tampoco hacía caso de mis advertencias. Solo había una posibilidad. Abrí mi boca de pez y me adherí a sus posaderas. Sabían, no era de extrañar, mucho a pescado. ¿Se puede saber qué haces?, preguntó pasmado. ¿Sexo entre peces? Me entraron unas ganas de soltarlo en el acto, pero seguí succionando, tirando hacia atrás y alejándolo con todas mis fuerzas del rastrillo, mientras él se sacudía como un loco a un lado y a otro, medio enloquecido. ¡Quiero la coca! Con ella llevaré mejor la mierda esta de la reencarnación. Pero no lo solté hasta que llegamos al agua fría, pura. Agotada dije, si no seguimos el agua limpia moriremos, pero volveremos a nacer. Y antes seremos estrujados y sufriremos una muerte atroz. Barton por fin entendió que hablaba en serio. Con todo, tenía los ojos inquietos y no paraba de volver su cuerpo de pez hacia la bolsita de cocaína. Libraba una lucha interior, la adicción contra la razón. Si los peces sudaran, en ese momento seguro que tendría la frente perlada de sudor. Desesperada, busqué algo que decirle, que lograra impedir que se dieran la vuelta, pero no se me ocurrió nada. Sin embargo, poco a poco, los ojos saltones de Barton se fueron calmando y su cabeza de pez volvió a pensar con claridad. Puede que gracias a la corriente de agua limpia, fría, pero quizás se debiera únicamente a que ya casi no se veía el paquetico de cocaína. De pronto, sacudió su cuerpo de pez con energía y dijo en voz baja, por los pelos, y no se refería a que había estado a punto de quedar atrapado en el rastrillo. ¿Por ahí?, preguntó Barton apuntando con una aleta hacia el agua. Por ahí, confirmé, y ambos salimos nadando. Al principio incluso pude disfrutar un poco de la cristalina agua, pero pronto la corriente fue cobrando más fuerza. Debíamos nadar con ímpetu para no acabar de nuevo en la cloaca. Tenía muy doloridas las aletas. No me dolían tanto los músculos desde la vez que fui al gimnasio con Sylvie. Me daban calambres, casi no podía más. Me entraron ganas de tirar la toalla y dejarme llevar al rastrillo. Cualquier cosa menos moverme y tener que soportar ese dolor. Justo cuando me iba a dar por vencida vi algas. Habíamos llegado a un mar. Estaba demasiado agotada para alegrarme. No tenía fuerzas para nada y me dejé arrastrar sin más hasta el mar.
Barton también estaba cansado, pero aún le quedaba una pizca de energía. Ahora que nos encontrábamos a salvo, seguro que, como había dicho, se iría por su lado. Dentro de nada estaría sola, un pececillo en una gran extensión de agua. Tuve miedo. Aunque a menudo no pudiera ver ni en pintura a Barton, aunque en mi vida anterior como persona siempre había intentado evitar la verdadera proximidad, moverme completamente sola por el agua me parecía insoportable. Cuando uno está tan agotado como lo estaba yo, se siente muy indefenso. Barton se dio cuenta de lo hecha polvo que estaba, y quizás también se percatara de que tenía miedo de estar sola. Sea como fuere, dijo, tranquila, cierra los ojos, me quedaré contigo. Me dejó tan pasmada que por un instante olvidé mi agotamiento. Pero, pero si querías que cada uno se fuera nadando por su lado. Me has salvado la vida, repuso con gravedad. Estaré contigo hasta que te pueda devolver el favor. Hablaba en serio, como un indio que permanece con el vaquero que le ha salvado la vida hasta que salda su deuda. Solo le faltó añadir, por Manitú. Me sentí tan aliviada que se me cerraron los ojos en el acto. Antes de quedarme dormida, le oí decir, cuidaré de ti, Daisy. Era lo más bonito que oía desde que morí por primera vez. Cuando me desperté, Barton nadaba a mi lado. Era verdad, no me había abandonado. Un hombre de palabra. O en el caso de cuidaré de ti, un hombre de 3 palabras. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento que no me devolvió. Seguía sin caerle bien, y estaba claro que además me culpaba de su muerte y de que no pudiéramos llegar a la villa de Brad Pitt. Me pregunté si sería buena idea mencionar su adicción a la coca, pero yo misma me respondí, mejor déjalo estar, Daisy, o sufrirás el ataque del pez del acuario asesino. Decidí disfrutar del sol, cuyos rayos rielaban en la superficie del agua y me calentaban gratamente las escamas. En el fondo vi unas piedras blancas grandes, relucientes, y las algas verdes se mecían con suavidad en la fulgurante agua. Eran tan elegantes y majestuosas que me pregunté si no serían bailarinas reencarnadas en plantas acuáticas. ¿No son preciosas las algas?, le pregunté a Barton. Ni fu ni fa, espetó. ¿Y esas piedras relucientes? Son unas piedras, me soltó. Por lo visto, no sabía apreciar la belleza de la naturaleza. Creo que estamos en el mar Báltico, probé de nuevo. Ya, respondió. Probablemente no hubiera oído hablar nunca del mar Báltico. Al fin y al cabo era americano, y los americanos les interesaba tanto la geografía como la soberanía de otros países. El Báltico está muy lejos de Nicol. Era evidente que no tenía ninguna necesidad de saber más de la situación geográfica de ese mar. No tengo ni puñetera idea de lo que vamos a hacer ahora, gruñó. No quería que se cargara el primer atisbo de buen humor que tenía en mi vida como pez. Al menos no enseguida. El resplandor del sol en el agua era demasiado bonito, y el baile de las algas demasiado mágico. Y ya me había pasado demasiado cosas malas. Pues yo sí. ¿Ah, sí?, preguntó sorprendido. ¿Y se puede saber qué es? Sentirnos como peces en el agua. Empecé a nadar. Las aletas ya no me dolían, y con cada impulso mi cuerpo se llenaba de energía. Deslizarse por esas aguas cristalinas resultaba tan natural como si hubiesen nacido para ello. Y probablemente fuese así, ya que sin duda no era cosa de la naturaleza que los peces nadaran en acuarios o cloacas. El agua era mi hogar, al menos el de mi cuerpo de pez. Subí como un cohete para, acto seguido, precipitarme tanto más rápida en las profundidades, haciendo un looping tras otro. De haber tenido piernas, también habría hecho mortales hacia atrás. Cuando era una persona solo me sentía tan viva en la pista de baile después de la cuarta caipiriña. En realidad,
Ahora me iba incluso mejor que entonces. La embriaguez de las profundidades era mucho más intensa que la del alcohol. Bailé con los lazos que formaban las algas. Me incorporé a su ballet y me reí. Sí, me reí. Así de libre me sentía. Quizá al morir me hubiera tocado el premio gordo. Había dejado atrás todas las ridículas preocupaciones que tenía cuando era una persona, alquiler, trabajos, fracasos, y había sustituido mi antiguo mundo por una libertad sin límites. ¿Vas a estar tiempo diciendo gilipolleces? Bufó Barton. No son gilipolleces, es nuestra nueva vida. En ese breve instante de éxtasis, en efecto, me vi llevando una vida dichosa, plena, siendo un pez. Barton torció el gesto malhumorado. Anda, ven, es divertido. Nadé hacia él y le toqué una aleta. La apartó deprisa. O vienes o me vuelvo a pegar a tu trasero, amenacé risueña. Eres un coñazo, se quejó. Eres el primer pez que me lo dice. Hice un looping a su alrededor y justo cuando me iba a pegar a su trasero suspiró y dijo, vale, vale. Salí disparada alegremente y Barton me siguió, primero despacio, de mala gana, pero luego aceleró un poco. Es... es una sensación agradable, afirmó sorprendido. Sí, ¿verdad? Contesté riendo. Mucho mejor que una cinta de correr. Cobró velocidad, se unió a mí y los dos nadamos alrededor de un alga, arriba y abajo, cada vez más rápido como si estuviéramos en un carrusel de cadenas. Ahora también Barton se divertía, la primera vez desde que era un pez. Tras nuestro viaje en carrusel alrededor del alga, me quedé quieta observando a Barton, que risueño nadaba de espaldas, como si después de muchos años por fin se permitiera el lujo de disfrutar de algo. Al verlo, noté un leve cosquilleo en la barriga. Un cosquilleo que en un principio ni siquiera logré identificar. Serían bobadas. Como mucho era plancton. Sí, eso era, plancton en la barriga. Aparté deprisa la sensación y cuando me disponía a dar una vuelta en solitario alrededor del alga para distraerme, oímos una voz atronadora. Disculpen. Me volví asustada. Un lucio nadaba despacio hacia donde estábamos. Tenía el lomo verde oscuro y el vientre blanco, y era unas 20 veces más grande que nosotros. Aparte de en películas como Godzilla, nunca había visto un monstruo marino como ese. No es mi intención molestar, afirmó Lucio. Pero, pregunté con voz vacilante, tengo hambre. A juzgar por cómo nos miraba estaba más que claro que no era herbívoro. Así todo le respondí. Estaremos encantados de cederle las algas. Es muy amable por su parte, contestó muy educado Lucio. Desde luego modales tenía. Eso había que reconocérselo. Por un momento confié en que, contra todo pronóstico, le interesaran las algas y no nosotros. Al parecer, no están muy familiarizados con los hábitos alimentarios de los lucios. Si no hubiera tenido tanto miedo, probablemente me hubiera percatado en ese instante, a lo más tardar, de la corrección con la que se expresaba. Sin embargo, me limité a contestar. Bueno, es que no somos de aquí. En ese caso, con mucho gusto les explicaré en qué consiste. No se moleste, terció Barton, que intentaba disimular el miedo. No es ninguna molestia, aseguró Lucio. Es que tenemos que hacer una cosa. ¿Qué? Salir pitando. Nos dimos la vuelta con la idea de poner tierra de por medio, o mejor dicho, de poner por medio el suelo arenoso que se había revuelto Lucio con las aletas, pero el enorme pez nos rodeó con un único impulso y se plantó ante nosotros con aire amenazador. Es que de verdad me gustaría mucho, pero mucho explicárselo todo. Barton y yo empezamos a temblar a cual más. Ya solo la boca de Lucio era más grande que nosotros dos juntos. Los lucios no somos vegetarianos. ¿Veganos?, pregunté apocada.
Más bien soy pesetariano. Eso me temía. Un momento, objetó Barton, que sorprendentemente apenas temblaba ya. ¿Cómo es que un lucio conoce las palabras como vegetariano y pesetariano? Una pregunta muy buena. Por regla general, los depredadores no conocen esas palabras, sonrió el lucio. Pero es usted una persona reencarnada, como nosotros, constató Barton. El lucio ensanchó la sonrisa. Barton había caído mucho antes que yo. Ante nosotros nadaba lo que en su día había sido una persona, alguien como Casanova o Arg. Lancé un suspiro. El lucio no nos comería, porque si lo hacía, eso no sería pesetariano, vegetariano o vegano, sino caníbal. Y eso no podía ser, ya que los caníbales seguro que también se reencarnaban en bacterias intestinales y no en peces. ¿Cómo se llama? Pregunté mucho menos tensa y dejé de temblar. Me llamo Albert Einstein. ¿Albert Einstein el físico? No me lo podía creer. También Barton se quedó con la boca de pez abierta a la sorpresa. ¿Acaso conocen a otro? Rió. En esto de la reencarnación había que admitir que se conocía gente interesante. Vi con mi tercer ojo el famoso póster de Einstein con la lengua afuera. Aparte de eso, ¿qué sabía de él? El Lucio que tenía delante había formulado la teoría de la relatividad, de la que, para ser sincera, no sabía nada. Y también había algo relacionado con la velocidad de la luz, los átomos y los nazis. Además, el genio lucía un peinado que hacía que uno siempre se preguntara, ¿cuál es el verdadero oficio del peluquero de Einstein? ¿Electricista? ¿Instalador de parques eólicos? ¿Humorista? ¿Capo de la droga? Me paré a pensar si presentarme o no, y en caso de hacerlo, ¿cómo? Pues en comparación con Einstein yo no era nadie. Si quería saber cómo había evolucionado el mundo después de su muerte, sentiría curiosidad por conocer los avances técnicos que se habían producido. Mientras le daba vueltas a todas estas cosas, Barton preguntó, ¿podría protegernos? Había vuelto a caer antes que yo. Allí donde había un lucio había otros depredadores, para los que nosotros, peces de acuario, seríamos un aperitivo. Se supone que debo ayudarlos porque una vez fuimos personas, se inquirió Einstein divertido, y porque solos no podremos defendernos muy bien, añadió Barton. Me temo que están malinterpretando la situación en la que se encuentran. ¿En qué sentido? En el sentido de que me los voy a comer a los dos. Barton y yo quedamos boquiabiertos. Pero no puede comer personas, balbucí. Yo no veo ninguna persona. Nosotros somos personas. Bueno, eso es relativo. Esa era una teoría de la relatividad que no me hacía ninguna gracia. Solo soy fiel a mi naturaleza, aclaró Einstein. No estoy segura de que el hecho de que ahora seamos peces sea algo natural, me apresuré a replicar. No lo decía solo para salir del apuro, lo pensaba de verdad. La transmigración de las almas resultaba un tanto sobrenatural. Einstein, en cambio, no lo veía así. Claro que lo es, desde luego que tiene que ver con la naturaleza. Todo radica en que el universo, la energía, no se pierde. ¿Cómo? Eso mismo iba a preguntar yo, aseveró Barton. Nuestro cuerpo está compuesto por átomos, explicó Einstein, y esos átomos nunca se pierden. Cuando morimos, se dispersan y se reúnen de nuevo en otra parte. En nuestro caso, formaron nuestros cuerpos de peces. ¿Significa eso que no hemos dejado de existir? Preguntó Barton. Nuestros átomos no han dejado de existir nunca. Desde el principio de los tiempos vagan por ahí y forman cosas nuevas, y lo harán así hasta el final de los tiempos. Si entendía bien la teoría de Einstein, mis átomos quizá fuesen en su día parte integrante de un dinosaurio, o de un río impetuoso que discurría por un cañón, o de una piedra volcánica, o de una mariposa, y más adelante
quizás se convirtieran en el escudo térmico de una estación espacial, en los gases de una nebulosa de Júpiter o en los colonizadores o en los colores del arco iris en el centro de la Vía Láctea. Lo absurdo sería que formaran parte de un calcetín de hombre. De ese modo todos somos inmortales, afirmó feliz y contento el Lucio. Si uno profesaba la doctrina de Einstein, que sin duda tendría una base científica, ciertamente contaba con un consuelo. En vista de la infinitud de mis átomos, el tiempo que había pasado siendo Daisy era ínfimo, francamente insignificante, por muy importante que me pareciera a mí. Mi mal de amores era insignificante. Lo que les había hecho a mi madre, a mi padre o a Janis no eran más que momentos fugaces en la vida infinita de mis átomos. O sea, que no había motivo para atribuirles tanta importancia. Y sin embargo, esa modalidad de la teoría de la relatividad daba la impresión de que no cuadraba, por muy fundada que estuviera, y aunque la formulase alguien tan inteligente como Einstein. Yo no era de los que creían que los científicos lo podían explicar todo. Por favor, si ni siquiera eran capaces de explicar cómo podía vivir un hombre y una mujer juntos hasta el final de sus días sin acariciar la idea del asesinato. Así que, ¿cómo iba a explicar el mundo, el karma o la reencarnación? No, había algo más grande que la ciencia. Éramos más que simples átomos que se reorganizan una y otra vez. Teníamos alma. Entonces, ¿cómo explica la existencia de Buda? Pregunté. Buda, repitió el Lucio sorprendido. El tipo gordo que se le aparece a uno cuando muere y le cuenta que ha acumulado un mal karma. Perdone, pero creo que delira usted, aventuró risueño Einstein. ¿Es que no conocía a Buda? ¿Acaso ese hombrecillo gordo sonriente no se le aparecía a todo el mundo? Por lo visto no. De lo contrario, Einstein había reaccionado de otra forma. Y pensándolo bien, era muy lógico. Todo el santo día moría tanta gente que ya solo por motivos de tiempo Buda no podía ocuparse de todos. No obstante, a Barton y a mí se nos había aparecido 2 veces. ¿Por qué precisamente a nosotros? ¿Qué teníamos de especial? Decidí preguntárselo a Buda en caso de que volviera a visitarnos la próxima vez que muriéramos. Una muerte que, dicho sea de paso, no tardaríamos en sufrir, pues con cada segundo que transcurría el Lucio parecía más hambriento. Podemos hacer que esto sea largo y doloroso, aclaró Einstein. ¿O? Inquirió Barton, procurando parecer tranquilo, cosa que no consiguió del todo. Corto y doloroso. ¿Figura en su programa la versión corta e indolora? Quise saber. Ser devorado duele siempre. Por desgracia, la naturaleza siente una gran predilección por el dolor. No pude evitar pensar en el cáncer de mi madre. La naturaleza también era una bitch. Si nos regalaba sexo, comida rica y marihuana, pero nada de eso compensaba la cuestión de dolor. A lo largo de su enfermedad, mi madre siempre se comportó con valentía, al menos delante de mí, así que ahora yo debía seguir su ejemplo y ser valiente, también, máxime cuando en mi caso el dolor no duraría mucho. Eso era, debía enfrentarme a mi muerte con valentía. El Lucio abrió su temible boca, vi sus temibles dientes amarillos que dentro de nada se hundirían en mi tierna carne y la desgarrarían y grité, ¡No! ¡Por favor! ¡No! No fui tan valiente como pretendía. Presa del pánico, me volví hacia Barton, confiando en que también ahora cayera antes que yo y consiguiéramos salir de aquel lío de alguna manera. Pero también él parecía desconcertado. Entonces se me ocurrió una cosa. Me apresuré a preguntar, ¿no le gustaría saber cómo es el mundo de ahí arriba en la actualidad? Einstein siguió con la boca abierta, pero no nos hincó los dientes. Ahora las personas tienen móviles. El Lucio me miró interrogante. Son teléfonos portátiles. No le impresionó lo más mínimo, por eso añadí, con ellos hasta se puede entrar en Internet. ¿Qué es Internet? Se interesó Einstein. A ver, ¿cómo coño explica uno qué es Internet a alguien que no la conoce? Pues en ella se pueden ver muchísimas cosas. Sin duda,
No era una definición científica, pero por desgracia allí no tenía un móvil con que consultar Wikipedia. Claro que si hubiese tenido un móvil no lo habría buscado, sencillamente le habría enseñado internet al Lucio. Con todo, no habría podido manejar el teléfono con mis aletas y quizá tampoco hubiese servido de mucho en el agua. ¿Qué clase de cosas se pueden ver en la internet esa? Quiso saber Einstein. Por lo general porno, habría sido la respuesta sincera. Pero toda clase de información, como si fuese una enciclopedia, por ejemplo. ¿Una enciclopedia? No parecía muy impresionado. Y se pueden consultar noticias. Para eso ya están la radio y el periódico. Ya, y también se pueden ver películas porno, afirmé. ¿Quién sabía? Quizá a Einstein le interesaba eso. A fin de cuentas era un hombre, o lo había sido. El Lucio frunció el ceño asqueado y preguntó: ¿Viajan los hombres a Marte en la actualidad? No, negué desalentada. ¿Han erradicado el hambre? No, repuse más desalentada incluso. ¿Han acabado las guerras? No, volví a decir. La voz apenas me era audible. Lo que significa que el mayor avance de las últimas décadas es un teléfono portátil con el que se puede ver pornografía. ¿Es eso? Me habría gustado responder algo distinto de, bueno, sí. Y pensé que probablemente no fuese buena idea empezar a contar que en la Agencia de Seguridad Nacional, Facebook, Google y la CIA nos espiaban con los móviles y nosotros, los propietarios de los móviles, lo sabíamos pero nos importaba una mierda, porque estábamos encantados con ellos. Sí, si Einstein oía eso, era muy posible que se echara a llorar, o peor aún, que nos devorara muy despacio. Sea como fuere, profundamente decepcionado con el mundo de arriba, dijo: Ojalá no me hubieras contado eso. Volvió a abrir la boca con intención de engullirme de una vez por todas. También tenemos tabletas, balbucí. Aparta de ahí, Daisy, exclamó Barton. Antes de que Lucio o yo pudiéramos reaccionar, Barton pasó por delante de mí como una flecha directo a las fauces de Einstein. Este se llevó tal susto que cerró la boca de golpe. Oí que Barton pegaba un grito un instante. Después, Einstein se lo tragó. Me entraron ganas de chillar a mí también, de miedo, más aún de desesperación, pero de mi boca no salió sonido alguno. Barton se había sacrificado para que yo pudiera escapar. Tal y como anunció, había saldado su deuda. Seguro que se reencarnaría, él lo sabía también. Sin duda, incluso en algo mejor que un pez de acuario, ya que con lo que había hecho había acumulado buen karma. Pero ello no quitaba que hubiese sufrido una muerte atroz. Por Daisy Becker, de Bremerhaven, nadie había hecho jamás tanto por mí. La proeza de Barton no podía ser en vano, se lo debía. Tenía que aprovechar la oportunidad y salir pitando. Y así lo hice, lo más deprisa posible. Tan deprisa como nunca había nadado un pez de acuario. Nadé, y nadé, y nadé. Y el Lucio me engulló de un bocado. Bueno, hoy fue una lectura larga. La idea era abarcar varios páginas y capítulos del texto, pero también era mirar en qué terminaba esta reencarnación en pez. No sé, supongo que la próxima vez miraremos en qué vuelven a reencarnar, si fue buen karma o mal karma. Permítanme, voy a revisar, como dice el maestro Edgar, el celular un poquito por acá, a ver qué hay, qué no hay. Muchas gracias a los que se hicieron presentes, a los que estuvieron pendientes de esta transmisión. Me imagino que nos volveremos a ver, como dice un amigo por ahí, en algún momento, en algún lugar y en algún tiempo. De mi parte, un abrazo grandísimo para todos y acumulemos buen karma. A ver cuándo nos volvemos a ver o a reencarnar. Que tengan una muy feliz noche,
Muchas gracias a todos y un buen fin de semana. Hasta luego.